Bien, dejaremos con ustedes al doctor Roberto Ferreira Campos, académico en la Universidad Católica de la Santísima Concepción e investigador visitante de University College London. Ok, bueno, buenos días o quizá buenas tardes. Ok, bueno, les voy a presentar un estudio de neuroimagen sobre aprendizaje léxico en hablantes bilingües. Y además, al final de la presentación, voy a hacer una aproximación a cómo se podría utilizar este conocimiento en educación de manera más práctica. Así que voy a tratar de simplificar un poco el estudio para luego enfocarme más en la parte aplicada. El estudio se llama Bases neuronales del nuevo léxico en hablantes bilingües español-inglés, implicancias para la educación. Ok. Bueno, en la primera parte voy a presentar una revisión teórica sobre las variables que afectan el procesamiento bilingüe y cómo las lenguas que uno habla, en el caso de los bilingües, se representan a nivel neuronal. Hay muchas preguntas que la gente hace normalmente. Por ejemplo, si yo voy a dar una charla en un colegio o hago clases de lenguas, normalmente me preguntan ¿y dónde representamos las palabras? O ¿dónde se representan las lenguas? ¿O son las mismas áreas? ¿Tenemos áreas distintas? ¿Están por acá? Por allá, no sé. Luego voy a presentaros todo el estudio, paso por paso, pero de una manera, voy a tratar de ser más didáctico que en una presentación especializada. Y finalmente las implicancias para la educación. La mayor parte de la presentación está en inglés, pero entiendo que la mayoría de los alumnos de Magister leen inglés sin problema. Además que es una presentación sobre bilingüe, por lo tanto, calza perfecto, una forma de justificarlo. Ok, bueno, algunas de las variables que afectan el procesamiento del lenguaje en hablantes bilingües son, evidentemente, la edad de adquisición, el nivel de inglés, por ejemplo, la frecuencia de uso y el tipo de lengua también. Entonces, hay, por ejemplo, se ha descubierto que hay en los hablantes bilingües que aprendieron ambas lenguas a temprana edad, las zonas donde se representan las lenguas son básicamente las mismas. Y no serían las mismas para hablantes que aprendieron las lenguas a la segunda lengua más tarde. Eso de acuerdo a estas investigaciones iniciales en neuroimagen. Con respecto al nivel de idioma que uno maneja, también se dice que cuando hablamos ambas lenguas a un mismo nivel, también las representamos de manera muy similar en el cerebro, mientras que cuando hablamos las lenguas en niveles distintos, la lengua 2 tiende a ocupar más zonas del cerebro. Esto producto de que hay un mayor esfuerzo asociado al procesamiento y eso genera activación en zonas que no son necesariamente zonas del lenguaje. Finalmente, otro estudio también hace referencia a cómo la experiencia practicando una lengua genera diferentes cambios a nivel neuronal. No es lo mismo una lengua que estamos practicando constantemente a una lengua que no practicamos, que la tenemos en desuso. Ok, en esta investigación bastante relevante se estudiaron 3 grupos de participantes. En el primer caso tenemos hablantes simultáneos de francés-inglés. Esto significa que hablan las lenguas al mismo nivel. ¿Okay? En el segundo, los bilingües secuenciales, es decir, que aprendieron una lengua primero y después la otra. Y finalmente el grupo de monolingües. Lo principal que se encontró en esta investigación es que solamente en el caso de los bilingües secuenciales se encontraron diferencias con respecto a los monolingües y con respecto a los simultáneos, pero los simultáneos y los monolingües no se diferenciaron. Eso nos da la idea de que las principales diferencias se encontraron en zonas de la corteza prefrontal, por acá, principalmente en el hemisferio izquierdo, en el giro frontal inferior, que corresponde más o menos al área de Broca,
probablermente más conocidas en general. También en zona de la corteza premotora y el giro fusiforme, donde hay un área bastante particular que tiene que ver con procesos lectores. Se llama área de reconocimiento visual del lenguaje, de acuerdo a ciertos autores. Hay otros que no la aceptan como área de reconocimiento visual. Ok. Bueno, en otro estudio bastante relevante también se encontraron diferencias, y este es bastante cercano a lo que yo investigué, entre español e inglés. En este estudio de Jamal y colegas, básicamente la interpretación de las diferencias que se encontraron entre español e inglés es que el español, producto de una ortografía más transparente, permite un acceso más rápido al significado. Es decir, cuando yo reconozco o leo una palabra en español, pues accedo a la representación semántica de manera más fácil que cuando leo una palabra en inglés que tiene una ortografía menos transparente. Al decir menos transparente, yo creo que muchos de ustedes han estado aprendiendo inglés y dicen por qué las palabras se escriben de una forma y se pronuncian de otra, ¿verdad? O por qué hay tantas excepciones. Porque de repente leemos una palabra como el verbo catch y el pasado caught, y básicamente no tiene sentido para un hablante nativo español. Ok, bueno, las zonas aquí semánticas son giro temporal medio, principalmente. Es una zona de representación semántica y en este caso encontramos más activación en español. Y en el inglés-español generó más activación en el giro frontal medio, que es una zona frontal que estaría involucrada en esta conversión en el proceso de lectura, en transformar desde activar la fonología al momento de leer las palabras. Ok, bueno, básicamente hay dos visiones sobre el procesamiento y dos hipótesis que se han planteado. Una que es la hipótesis de asimilación, que dice básicamente que las dos lenguas que nosotros conocemos básicamente se activan en las mismas áreas del cerebro, mientras que la otra hipótesis de acomodación o accommodation hypothesis señala que hay zonas diferentes o parcialmente distintas. La verdad que en realidad hay consenso últimamente en que las dos lenguas que nosotros conocemos se activan, se procesan en básicamente las mismas zonas, pero hay diferencias de acuerdo a ciertas variables. Las variables más comunes serían la edad de adquisición, la frecuencia, la cantidad de exposición, etc. Sin embargo, en todos estos estudios que presenté y lo que se han hecho anteriormente, no había una investigación tan controlada con respecto a cómo realmente procesamos las palabras que aprendemos, por ejemplo. Porque en este caso se comparan idiomas, inglés-español, pero sabemos que los idiomas se aprenden en contextos distintos. En el caso de los hablantes bilingües en Estados Unidos, por ejemplo, tienden a hablar español en la casa y hablan inglés en el ambiente más académico. Por lo tanto, hay contextos distintos que pueden generar un montón de diferencias, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, a nivel semántico. Es decir, palabras que pueden ser muy disponibles en una lengua no son muy disponibles en la otra. Ok, entonces en este estudio yo quería saber cómo realmente representamos las palabras en las dos lenguas que nosotros sabemos, pero cuando las aprendemos de manera controlada, viendo realmente cómo adquirimos la semántica, la ortografía y la fonología en ambas lenguas y teniendo control absoluto sobre el aprendizaje. La pregunta que quería investigar era como, bueno, ¿hay diferencia entre español e inglés cuando aprendemos palabras? ¿Genera español más activación en zonas semánticas al momento de procesar palabras nuevas? Y inglés genera mayor activación en zonas que tienen que ver con procesos de lectura, producto de que tiene una ortografía más profunda. Ok, entonces en este estudio básicamente era un estudio de palabras nuevas, entonces había conceptos que correspondían a seres vivos y otros a cosas.
algunos conceptos, estos son ejemplos de las imágenes que utilizamos. Buscamos conceptos que los participantes no conocieran. ¿Ya? Pues, unos eran pájaros o animales poco comunes. ¿Okay? Hicieron una especie de, les preguntamos si realmente conocían el nombre de esto y no lo conocían. Por lo tanto, aparte de aprender las palabras, las formas fonológicas y ortográficas de palabras nuevas, también aprendían un concepto nuevo. El concepto de pájaro en este caso no es nuevo, pero ese pájaro específico sí es nuevo. Okay. Entonces entregamos, veían la imagen y la asociaban a un sonido, a una pseudo palabra que inventamos. Estos son los ejemplos de pseudo palabras en inglés y en español. Son palabras como barla, bandir, ceplo, no existen en español, son palabras que inventamos nosotros, de acuerdo a ciertas características lingüísticas para el experimento solamente. Entonces había una etapa de aprendizaje, duraban 2 días, básicamente tenían que ir al laboratorio por 1 hora cada día, y las palabras se presentaban, como dije anteriormente, con imágenes, el sonido y luego las frases, oraciones donde las palabras aparecían usadas. Utilizamos ese sistema para tratar de hacer una situación bastante natural de aprendizaje, ¿ya? Donde van leyendo y a partir del contexto van extrayendo el significado. En ambos idiomas aprendían de la misma forma y la misma cantidad de significado. Ok. Bueno, después, al tercer día, invitamos a los participantes al escáner de resonancia magnética. Este no es exactamente el escáner, pero este es otro escáner que en algún momento utilicé. Pero un escáner de resonancia magnética que probablemente muchos de ustedes conocen. Normalmente si tenemos a veces un dolor de cabeza, nos quieren diagnosticar algo, nos meten a un escáner de resonancia magnética y ven imágenes estructurales de repente de su cerebro, ¿verdad? Entonces básicamente este escáner permite obtener 2 tipos de imágenes. Una que es la estructura del cerebro, que es lo que más se ocupa en Chile a nivel clínico, pero estos escáneres también pueden tomar imágenes funcionales, es decir, ver dónde hay activación cuando procesamos diferentes estímulos. Y ahí eso normalmente no se hace, ojalá se hiciera más. Entonces presentamos los estímulos de esta forma, aparece una pantalla en blanco, una crucificación, la palabra, y básicamente los sujetos, los participantes en este caso, tenían que clasificar estas palabras si eran seres vivos o cosas. ¿Okay? De esa forma nos asegurábamos de que procesaran la palabra, la leyeran y además accedieran al significado. ¿Okay? Presentamos español e inglés separados, pero al presentar español les hablábamos todo en español, luego en inglés y cambiábamos de lengua para que no hubiera interferencia entre los idiomas. Ok, bueno, esta es la forma más o menos en que aparecían las palabras cuando los participantes estaban en el escáner, o sea, literalmente dentro del escáner, tendidos y mirando una pantalla. Y solo con unos botones donde tenían que presionar. Entonces veían solamente eso y ahí tenían que clasificar la palabra en ser vivo o cosa. Hicimos una mezcla, también incluimos palabras familiares en inglés y en español, para también hacer esos contrastes con las palabras familiares. Esos son los datos técnicos del escáner, pero no voy a explicar en detalle, pero uno tiene que ajustar los parámetros en cada estudio dependiendo de las necesidades. Que básicamente tiene que ver con el tamaño de los cortes que se toman, las imágenes. En neuroimagen se habla de voxeles, así como en la foto se habla de píxeles. Aquí se habla de voxeles porque son tridimensionales, o sea, son pedacitos de cubitos. Ok, bueno, a nivel conductual, ¿qué encontramos en este estudio? Que curiosamente los participantes aprendían de mejor forma en inglés, que era la segunda lengua, que en español. Entonces, me llamó bastante la atención eso porque ¿por qué aprendían mejor en la segunda lengua y no en la primera? Y vemos que al procesar, por ejemplo, las palabras familiares, sí son mejores en español que en inglés. O sea, tenían mayor conocimiento de las palabras en español que de las palabras en inglés. Pero al momento de aprender palabras de manera controlada, absolutamente controlada, aprendían mejor en inglés que en español. Entonces, bueno, la idea, la interpretación de esto es que
al tener un léxico menor en inglés, es más fácil integrar nuevas palabras y luego rescatarlas de ese léxico. Mientras que en español, como tienen un mayor léxico, al integrar nuevas palabras es más difícil encontrarlas, sobre todo si las palabras se han aprendido básicamente 2 días antes. Bueno, sí, solamente 2 días, no es un entrenamiento a largo plazo. Ahora, queríamos ver si esto tenía realmente una representación neuronal también. Entonces, para ahorrarme un poco el tiempo, voy a ir bueno, voy a presentar esto primero y luego el resultado más importante. Al principio dije que básicamente había consenso que inglés y español, o las lenguas que uno habla, se representan básicamente en las mismas zonas, ¿verdad? Cuando no hacemos ningún contraste, sino que solamente vemos qué activan las palabras en inglés y en español, vemos esta configuración. Esto es inglés y esto es español. Vemos, producto de que español era la primera lengua, vemos que las palabras en español generan mayor activación, pero básicamente las zonas son las mismas. ¿Ya? Aquí tenemos zonas relacionadas con proceso de lectura, otras zonas que están más relacionadas con semántica. Acá la zona del giro frontal inferior, donde se produce hay procesos fonológicos, el proceso ejecutivo. Entonces básicamente se representan en zonas similares, salvo que español en este caso genera mayor activación que inglés. Ok, voy a ir a la parte final, que estas son solo las palabras que aprendieron. Aquí vemos la activación para inglés más activación que, perdón, español más activación que inglés, y acá inglés más activación que español. Bueno, dije que habían aprendido mejor en inglés las palabras y que probablemente en español era más difícil acceder a las palabras que habían aprendido. Y esto, la interpretación que tengo hasta ahora, es que aquí vemos parte del giro frontal inferior y otras, y el giro frontal medio, que están relacionados a un proceso ejecutivo, es decir, cuando hay mayor dificultad en el acceso al significado, en este caso, estas áreas generan mayor activación. Por ejemplo, hay tareas donde si yo tengo que elegir entre 4 alternativas versus 4 alternativas me generan mayor activación en esta zona, producto de que es más difícil la búsqueda y hay un mayor esfuerzo asociado a esa búsqueda. Y en este caso la interpretación que tengo hasta ahora es que cuando procesamos las palabras nuevas en la lengua materna hay mayor esfuerzo en acceder al significado que en inglés, donde tenemos un léxico más pequeño. Al contrario, en inglés vemos que hay zonas que están relacionadas con procesos auditivos, y dije que inglés tenía una ortografía menos transparente que español, o sea, más compleja. Por lo tanto, la interpretación sería que aquí hay un mayor esfuerzo a nivel auditivo, es decir, en decodificar al momento de leer, de activar la fonología de esas palabras. Esto puede deberse a que su nivel de inglés no es exactamente igual que en español, y eso afecta el aprendizaje a nivel fonológico ortográfico. Sin embargo, a nivel semántico, a nivel de representación semántica, que son estas zonas, no hay diferencia, es decir, la representación del significado es similar. El acceso al significado es un poco más difícil en español y el procesamiento fonológico ortográfico es más difícil en inglés. ¿Ok? Esa interpretación hasta el momento me la han creído. Porque, bueno, básicamente no voy a... ya hice la interpretación porque está acá. Eso lo había presentado antes en un congreso de Society for the Neurobiology of Language, y como les dije, me habían creído la interpretación de eso hasta ahora. Entonces ojalá que cuando envíe la publicación lo crean también. Ok, finalmente, implicancia, ahora paso a español, implicancias de los estudios de neuroimagen para la educación. La verdad es que a partir de un estudio se puede aprender bastante de cómo aprendemos y qué significa aprender palabras, por ejemplo. En este caso son palabras, pero podemos generalizar eso, ir a otros tipos de aprendizaje. Hablar de aprendizaje, léxico en este caso, es hablar de plasticidad. Vemos que
básicamente las mismas zonas que se activan en el cerebro para las palabras familiares también se activan para las palabras nuevas, pero las palabras nuevas generan una configuración un poco distinta, pero estamos ocupando las mismas zonas. Las palabras se representan de manera distribuida en el cerebro y su grado de activación varía de acuerdo a factores lingüísticos y cognitivos. Ya, no hay una zona determinada para la representación de las palabras. O sea, el lenguaje es bastante distribuido porque las palabras tienen diferentes tipos de información. ¿Okay? Eso es importante. Entonces con eso podemos aprender, por ejemplo, que el aprendizaje es multimodal. O sea, hay por ahí cosas que profesores o neuromitos, que bueno, después acá se van a referir más a los neuromitos, pero se cree que los alumnos aprenden mejor de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Pero en realidad tenemos que aprender con toda la información, con auditiva, con visual, con todas las modalidades, porque las palabras, por ejemplo, tienen un montón de información. Entonces yo enseño solo la forma visual de una palabra, porque a mí me gusta lo visual. O sea, no voy a aprender la forma fonológica ni tampoco el significado. Entonces, eso es algo que ya podemos aprender a partir de esto. Existe una red de áreas del lenguaje. Se puede hablar de redes del lenguaje, redes semánticas, redes fonológicas, redes ortográficas. Bien. Esto nos sirve para, a nivel personal, por ejemplo, saber que el cerebro es plástico y que en realidad puede aprender a diferentes instancias de la vida, y lo vemos aquí cómo estos participantes realmente aprenden palabras y cómo se representan esas palabras. Eso nos puede dar un montón de... a nivel personal podemos aprender, podemos reevaluar afirmaciones comunes que se escuchan, por ejemplo, en los colegios, en la casa, cosas como no soy muy inteligente, o este salió bien tonto, no soy bueno para los idiomas. Yo tengo muchos colegas que dicen yo no soy bueno para los idiomas, simplemente yo no puedo aprender idiomas. Eso en realidad es mentira. No soy muy tecnológico, eso es súper común. Y en realidad es como, en realidad no me da ganas de aprender tecnología, pero en realidad todo el mundo puede aprender. O yo ya no aprendí eso, también es algo que podríamos comenzar a cambiar, porque se ha demostrado que un idioma, por ejemplo, a los 75, 80 años se puede aprender. Ahora, en general los idiomas a nivel fonológico hay ciertas dificultades que están asociadas a la edad, producto de que uno ya aprendió una lengua, y hay ciertas estructuras fonológicas que es difícil adquirir con el paso del tiempo. Pero a nivel semántico, por ejemplo, la semántica ya la tenemos en un idioma. En el otro idioma hay pequeños cambios que se deben hacer. Y la verdad es que se puede aprender a diferentes edades, entonces también eso es algo que deberíamos reevaluar. Ok, podríamos utilizar este conocimiento para mejorar la educación formal, es decir, aparte del conocimiento que uno puede obtener a nivel personal, se podría utilizar en la educación. Pues claro, se podría evaluación de metodologías de enseñanza con el uso de resonancia magnética. Estoy haciendo un poco futurista, pero perfectamente podríamos hacer un experimento y utilizar dos métodos distintos para enseñar una lengua, por ejemplo, controlar las palabras que vamos a enseñar en ambos grupos, por ejemplo, de alumnos, y luego evaluar el conocimiento que ellos adquieren de las palabras a nivel neuronal, para ver, bueno, qué está generando ese método, si está siendo mejor para aprender la semántica, si está siendo mejor para aprender la fonología o la ortografía, y dónde están las diferencias exactas en la representación neuronal. Se puede hacer evaluación de aspectos cognitivos, lingüísticos y numéricos, por ejemplo. Un problema como soy malo para los idiomas se puede abordar de una manera científica. Como dije anteriormente, si alguien dice soy malo para los idiomas, yo podría decirle, bueno, ok, vamos a ver, te vamos a enseñar ciertas palabras y vamos a ver dónde está tu problema a nivel neuronal. Y a lo mejor vamos a descubrir que simplemente no tiene ningún problema, que el problema es simplemente que no quiere aprenderlo o no tiene las ganas de aprenderlo. ¿Ya? Porque podríamos compararlo con
con participantes que dicen que son buenos para los idiomas y ver si hay alguna diferencia. Entonces podríamos decir, ok, a lo mejor tienes razón, hay un problema, o a lo mejor no hay ningún problema. Pero podríamos hacer una evaluación de eso. También podríamos hacer lo mismo con desórdenes del lenguaje, y también se podrían generar programas de intervención y posterior evaluación de su efectividad. O sea, una vez que detectamos un problema o una vez que vemos que un método de aprendizaje es mejor, bueno, podemos hacer una intervención más a nivel más amplio y realmente transformar aspectos de la educación y de una manera bien con datos bastante fiables. Ok, ¿de qué manera podría beneficiar este conocimiento de los alumnos? Bueno, básicamente no alcancé a citar los estudios, pero hay estudios que demuestran que saber simplemente que el cerebro posee gran plasticidad puede crear mayores expectativas y mayor interés por aprender. Yo recuerdo cuando entré a la universidad y le pregunté a la profesora de Psicología del Desarrollo si los test de inteligencia podían discriminar entre una persona que se había criado en el Amazonas y alguien que había tenido una educación formal. Entonces me dijo que en realidad no. Entonces me di cuenta que la inteligencia era, ese tiempo una pregunta inocente cuando estaba en primer año, me di cuenta, hasta ahí me había dado cuenta que pensaba que la inteligencia era algo bien rígido en realidad. Entonces, aprender de plasticidad uno se da cuenta que en realidad la inteligencia es algo súper variable y que a lo mejor ni siquiera tendríamos que hablar de inteligencia. Obviamente los niños mejoran el aprendizaje cuando aprenden sobre plasticidad cerebral. También se ha demostrado que aprender sobre plasticidad cerebral mejora el aprendizaje en los niños. Y finalmente, bueno, puedo también decir que lograr aprender más puede generar una mayor autoestima en los alumnos, especialmente aquellos más vulnerables. O sea, decir, oh, puedo aprender, en realidad no es que todo sea difícil, hay posibilidades de mejorar y esto depende de la cantidad de ganas que yo le ponga. Ya, porque la inteligencia no es rígida, el cerebro es plástico y a todas las etapas. Ok, entonces, ¿cómo podemos implementar la neurociencia educacional? Esa es como la pregunta que va a dejar abierta y calza bien con la presentación que viene a continuación. Muchas gracias.